Buenas tardes, estimadísimos amigos de su programa Reflexiones Radio, desde el Centro Internacional de Política Económica para la Sostenibilidad de la Universidad Nacional. Les damos la más cordial bienvenida a un programa más, un lunes más. Hoy, como siempre, con una distinguidísima persona invitada, con quien ya vamos a hablar prontamente. Le damos también la bienvenida a Leiner. Para los que dicen, ¿por qué será que Leiner siempre entra un poquito tarde? Pues es el que tiene que activar ahí el control y entonces, pues por eso es que entra un poquitito después, porque el de la tecnología es él. Entonces yo los recibo con muchísimo gusto. Bienvenido Leiner, buenas tardes, ¿qué tal? Déjeme ubicarme. Está encendido. Buenas tardes, Jotas. Un gusto estar con ustedes un lunes más en este programa que se ha vuelto absolutamente, digamos, un programa de muchísima atención de la ciudadanía y sobre todo de los universitarios, y muy agradecidos con la invitada. Ya vamos a hablar de ella, pero bueno, hoy el botón soy yo. Hoy vamos a hablar de desastres y bueno, más allá de los que yo hacía cuando estaba más joven, yo en ese tema me siento bastante con muy poca experiencia, pero siempre hablamos primero de la persona y después del personaje, ¿cierto, Jotas? Así es, hoy tenemos con nosotros a una persona que definitivamente tiene un amplísimo conocimiento en esto de la gestión de riesgos y la prevención de desastres o la atención de desastres. No voy a ser yo quien cuente todo su currículum, pero vamos a hablar un poquito de ella. Tenemos con nosotros a Lorena Romero Vargas, curiosamente es Romero y Vargas, entonces estamos como entre primos. Pero no somos primos, por lo menos en el caso mío, lo digo porque los Vargas no llegamos tan profundo allá en la zona de Turrialba. Pero dirás que sí, resulta que en la zona de Santa Cruz de Turrialba hay bastantes Vargas, de hecho mi mamá tiene el Vargas como de cuarto, sexto apellido, una cosa así. Tenemos con nosotros a Lorena. Lorena es funcionaria de la Comisión Nacional de Emergencias. El nombre realmente es Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, la Comisión Nacional de Emergencias, y hoy la tenemos acá para gusto de nosotros y también esperamos que sea del agrado de ustedes. Como siempre, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, un comentario, pues nos lo hacen llegar por la vía del Facebook y aquí Leiner se encargará de comunicárnoslo. Pues bienvenida Lorena, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, gracias por sacar de tu ocupadísimo tiempo. Estuvimos a puntito de que no viniera y ahorita nos va a contar por qué. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, realmente muy feliz de poder estar acá con ustedes y compartir este espacio, porque realmente son espacios que permiten también pues informar, que es muy importante, sobre todo de un tema tan trascendental como es el tema del riesgo de desastres que realmente pues es intrínseco prácticamente en todo nuestro territorio y que nos lleva a trabajar en forma conjunta, de todos los actores, ¿verdad? Realmente tenemos que trabajar en forma conjunta, es corresponsabilidad de todos. Entonces estoy muy contenta de estar acá y además de estar en mi querida Universidad Nacional. De eso queremos hablar. Además de que hoy en día tiene a cargo una tarea, una gran responsabilidad como directora de gestión de riesgos en la Comisión Nacional de Emergencias, es una queridísima estudiante graduada de la Universidad Nacional. Cuéntenos un poquito de su vida, cuéntenos un poquito más allá de la Universidad Nacional. Digamos, ¿quién es Lorena? ¿De dónde nace? ¿Dónde viene? ¿Cuáles son sus primeros años? Cuéntenos un poquito de eso antes de empezar a hablar tan en serio del tema de las emergencias y el tema particular del
Bueno, hablar de mí nunca me ha gustado, pero realmente tal vez de la historia. Yo creo que todos somos familia, porque realmente mi familia materna emigró a Pérez Celedón, proveniente de Santa Cruz de Turrialba, pero todos ellos emigraron a Santa Cruz proveniente de San Cristóbal, Desamparados, Los Santos, entonces es el mismo núcleo familiar, así que andamos todos enlazados. No, totalmente, eso es así. Lo importante es que seamos personas de bien. Y seguimos siendo personas de bien. Personas de bien. Bueno, he crecido en Pérez Celedón, allá está toda mi familia. Y ¿En el centro? no, realmente en el distrito San Isidro, pero en una microcuenca que se llama Microcuenca Quebradas, y es donde mis abuelitos pues llegaron y se ubicaron en ese asentamiento. Es un lugar maravilloso, realmente. Y de ahí, pues ahí hice la secundaria, hice la universidad el primer año, en la Universidad Nacional, en la sede regional, y ahí ya decidí pues estudiar geografía. Ajá. Y trasladarme a la Universidad Nacional, que realmente la amo porque aparte de ser el centro de educación, pues es una universidad que nos permite y nos permitió a miles de estudiantes poder estudiar becados, que es muy importante. ¿Y en qué época, Lorena? En la época del 84 al 89. Ajá. Y vivimos en residencia estudiantil. Claro. Así que para efectos de la universidad, soy una chica malinche, porque las residencias estudiantiles estaban con nombre, ¿verdad? Malinche, típica, folclórica, y fue una historia súper agradable de intercambio con una población estudiantil de todas partes del territorio, todos con muchos deseos de superación y pues de bajos recursos. Y eso sí que es importante, ¿no es cierto? Porque yo creo que probablemente hay pocos lugares donde se tiene una vivencia o una convivencia con compañeros de todo el país, ¿no es cierto? Porque las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional, en realidad, el número de cédula muestra una gran diversidad, ¿verdad? Sobre todo en las provincias y en los lugares rurales del país. Sí, las residencias estudiantiles vinieron a sumar, a unir, a integrar. Y es importante porque al día de hoy, al menos nosotros somos una red de amigas que después de haber salido tantos años, ¿verdad? Ya no sabemos contar. Realmente las malinches estamos en todas partes y somos unidas y tenemos ese enlace, ese lazo de solidaridad y de vínculo con la universidad, que es muy importante. Entonces me imagino que habrá un WhatsApp de las malinches o una cosa así. Pero contanos una cosa, antes de llegar a hablar de las malinches, vamos a ver. Me imagino que más de un corazón habrás roto allá por en Pérez Celedón. ¿En dónde estudiaste? ¿En el Liceo UNESCO o en dónde? Sí, realmente en el Liceo UNESCO, que era nuestro liceo principal. Obviamente hoy Pérez Celedón tiene 11 distritos y hoy todos los distritos tienen colegios, pero en ese entonces era la sede principal de estudios de todos los chicos y chicas, o el nocturno, y realmente pues eran otros tiempos, ¿no? Ajá. Y más de un corazón dejaste por ahí. Bueno, ese tema no vamos a hablar. No creo tampoco. Siempre nos hace una anécdota de colegio, una anécdota de escuela. ¿Cómo era Pérez Celedón en los años 70, principios de los 80? ¿Cómo recordás ese Pérez Celedón? Porque, claro, para los que nos escuchan, muchos de ellos, por cierto, de la sede regional, que siempre nos escuchan de allá, de alguna manera siempre es bueno recordar esos elementos del antaño, obviamente no a nivel personal, pero hay algo que te marcó de Pérez Celedón. ¿Vos seguís al equipo de Pérez Celedón todavía con el equipo de tus amores? ¿Cómo es esa relación con tu pueblo? Yo soy una guerrera, somos los guerreros del sur. Sí, claro que sigo el equipo. Realmente es un Pérez Celedón rural, con grandes valores de solidaridad. Yo creo que el tema de Pérez es resultado de un proceso de migración, ¿verdad? Donde llegó pues muchas personas a buscar tierra, a buscar ilusiones, a asentar familia, provenientes de Los Santos, de Desamparados, de la parte, digamos, Puriscal, la costa, ese sector, ¿verdad?
con mucho sufrimiento también, ¿verdad? Porque todo el paso por la Interamericana en esas épocas. Así que fueron familias numerosas inclusive, las historias hay de todo, hay historias muy tristes, ¿verdad? De ese proceso histórico de movilización. Pero es un lugar con mucha paz, es un lugar muy natural, ¿verdad? Y sobre todo, pues que siempre tuvo oportunidad para todos, y eso para mí es muy importante. Y el arraigo es total, o sea, es mi pueblo, ¿verdad? Es un lugar que mantiene pues valores muy importantes y que además genera mucho, mucho conocimiento para este país. Oh, estoy seguro, definitivamente es una peseteña Una de corazón. peseteña de ¿verdad? puro corazón. Por cierto, manda saludos al doctor Víctor Manuel Montenegro, que nos está escuchando. Peseteño a morir, es de los que va a cualquier estadio de Costa Rica a Sí, seguir. yo creo que cuando se muestran ahí que hay 3 o 4 gatos, ¿verdad? Él es uno de esos Él es gatos. uno de esos gatos. Lorena, vos te viniste a estudiar geografía o te viniste a estudiar algo, otra cosa diferente y caíste en geografía. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa decisión? La geografía en 1984, Sí, me imagino que ¿cuán es otra desarrollada estaba? ¿O cómo fue que te nació ese gusanito? Mira, hay algunos, me vine directamente a geografía y realmente no tengo una razón como que tuviera una gran información de muchas disciplinas, pero creo que hubo una influencia y es de un geógrafo de Pérez Celedón, Jorge Barquero. Jorge Barquero trabajaba en Loxicori y realmente es un referente familiar y creo que muchos escucharlo y muchas historias me acercaron. Lo más curioso es que mi hermana mayor se ha venido 2 años antes y estaba estudiando geografía. Entonces siempre nos dicen que por qué 2 hermanas tuvieron que estudiar lo mismo. La verdad que no lo sé, o sea, yo no me arrepiento porque realmente no fue un diálogo entre ambas. Fue un aspecto que yo creo que en la poca información que tenía tal vez en la universidad era lo que más me llamaba la atención, ¿verdad? Ajá. Y además, efectivamente, ese vínculo con Jorge Barquero, que es un vulcanólogo muy, muy querido, ¿verdad? Y que todavía nos sigue aportando desde Pérez Celedón con sus anotaciones a este tema. Bueno, precisamente dentro de unos momentos, cuando comencemos a hablar precisamente del tema de la gestión de riesgos, vamos a conversar con Lorena de los aportes que se hacen desde ciertas instituciones hacia la Comisión Nacional de Emergencias. Contarnos, Lorena, así a manera de anécdota, porque no nos quisiste soltar ninguna anécdota, ¿por qué casi no venís hoy? Bueno, venir era un compromiso, pero trabajamos en una institución en que de repente puede haber algún fenómeno que se nos active y genera pues que tenemos que activar procedimientos, acciones y eso nos cambia las agendas. En el caso de hoy es porque el volcán Poás pues anoche hizo una pequeña actividad y eso hizo que pues estuviéramos en la mañana viendo el escenario, los acontecimientos, un poco viendo los efectos, ¿verdad? Y eso hacía pues que la agenda de la tarde podría estar movida, pero lo manejamos. Y esta, perdón, ya me dio curiosidad. Ustedes desde la Comisión Nacional de Emergencias, me imagino, tienen total información de lo que sucede en vivo, ¿no? O sea, a través de las cámaras y todo este tipo de procesos que ya hoy está muy moderno, ¿no? La vulcanología, y por lo menos sabemos del Loxicori, pero también la red sismológica cuenta con una serie de instrumentos, digamos, que permiten medir la situación de los volcanes en tiempo real, ¿cierto? Sí, bueno, ahí es importante entender cómo funciona la Comisión de Emergencia y el vínculo, sobre todo con las áreas científico-técnicas. La Comisión de Emergencia se alimenta de todo el criterio de los expertos en los diferentes fenómenos que hay. En este caso, nosotros llamamos los comités asesores técnicos, ¿verdad? En muchos ejes. En este caso hay un comité asesor técnico en vulcanología, hay en sismología, hay en hidrometeorología, en geotecnia, en ingeniería, y cada uno de estos tiene la función de aportar con el conocimiento, ¿verdad?, la información para que la rectoría pueda tomar decisiones en el concepto de lo que nosotros llamamos Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.
Efectivamente, el Oxicore y la red sismológica monitorean en tiempo real los principales volcanes, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace, pues, conocer cómo es las condiciones, las características, la evolución, el comportamiento. Y para los que tienen un viaje para el volcán, o sea, ¿el volcán sigue abierto o hay alguna, digamos, alguna decisión de cerrarlo por unos días o esto fue simplemente una de esas tantas emergencias que se presentan en la mañana y ya se resuelven en la tarde? Hoy los especialistas, tanto el Oxicori como la red, emitieron un comunicado, una recomendación al SINAC, porque realmente el SINAC es el que toma la decisión final. La recomendación fue cerrar por 24 horas el parque, así que el parque está cerrado, por un tema de seguridad y salvaguardia de los turistas, claro, de los funcionarios del parque. Y ahora en la tarde están allá ya los vulcanólogos de ambos institutos con los compañeros de parques analizando las características, cómo se ha dado el monitoreo, el comportamiento, y ahí se toma la decisión si el parque se abre mañana o no, en función del escenario. Aquí esto se trabaja con los escenarios de riesgo, claro, ¿verdad? Claro. Obviamente todos tenemos la esperanza de que, digamos, de que la actividad disminuya y siempre está la preocupación porque sabemos que es una zona muy productiva que depende del turismo, pero siempre decimos que el factor principal siempre va a ser el tema de seguridad, claro, y la salvaguardia de la vida humana. Eso está por encima de cualquier otra acción. Por cierto, hoy nos comunicaba nuestro buen amigo José Vega Baudrit, así es, por la vía del WhatsApp, que hoy es el Día de la Mujer Científica o la mujer en las ciencias o una cosa así por el estilo, que por cierto a José lo vi ahorita, lo acabo de ver en la escuela veterinaria. Saludo para él y para todos nuestros amigos. Sí, ¿quién es José Vega? José Vega es nuestro representante de la Universidad Nacional en el CENIBIOT, ¿no? Sí, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, así que felicidades. Muchas gracias. Felicidades, probablemente son de esos días que pasan y uno ni cuenta se da. Tenemos días para casi todo, pero cuando es un día de la ciencia yo creo que hay que resaltarlo, y sobre todo cuando es el tema de la mujer y de las niñas en la ciencia, los niños, en este caso en el énfasis de género, mujeres, y qué bueno estar hoy lunes hablando de ciencia y hablando es muy interesante porque la semana pasada tuvimos aquí a Caterina Guzmán, distinguida también científica en el área de la microbiología, de la bacteriología. Hoy tenemos hoy a Lorena y Lorena nos habla de ciencia, o sea, son los comités técnicos los que aportan los datos científicos duros con los cuales se toman las decisiones y decisiones que como ya vimos, bueno, el SINAC al final será el que decide si abre o no abre con base en criterios técnicos científicos aportados por distintas instituciones. Pero en nuestro país hay una razonable costumbre o buena o sana costumbre, y es de respetar los criterios técnicos, ¿verdad? En muy pocas ocasiones los entes públicos, sobre todo los entes políticos, digamos, pasan por alto una advertencia de carácter técnico-científica, ¿no? Ahora, ¿cómo es, ya metiéndonos al tema, vamos a meternos al tema, vamos a ver, ¿qué significa gestionar el riesgo? Pero en primer lugar, ¿qué es un riesgo? Sí. Bueno, perdón, el tema del riesgo es un tema que tiene enfoques, inclusive, ¿verdad? Tiene enfoques, es importante ver la historia, porque en la historia del tema, y tanto en Costa Rica como en América Latina, para entender esto hemos tenido que partir de varios elementos. Y normalmente la experiencia histórica nos lleva a entender el tema de los desastres, de las emergencias, pero no del riesgo. Porque nosotros, y si hacemos una revisión, ¿verdad?, es interesante cómo la ciencia fue cambiando el enfoque y fue haciendo aportes cada vez más importantes para entender que el riesgo tiene que verse como un análisis integral. Y vamos a hablar de eso, porque la mayoría de nosotros pensamos, primero, que los desastres son naturales, ¿verdad? Que es toda una discusión de años, desde la década de los 90, en la academia, en diferentes espacios, foros, discusiones en la institucionalidad,
para decir no, los desastres no son naturales, porque los desastres hay un factor o hay un elemento que es la amenaza, pero también hay una construcción de condiciones sociales, económicas, políticas, ¿verdad? Ambientales que generan una vulnerabilidad y por lo tanto lo que decimos siempre es entonces que se juntan esos factores y hace que algo ya no aguante más, ¿verdad? Reviente y eso es el riesgo. Perdón, y cuando el riesgo revienta es la emergencia o el desastre. Entonces, es importante entender que todavía muchas personas siguen pensando que el tema de los desastres, digamos, es como la causa. Los desastres son el efecto de algo que no funciona. Es un poco eso que viene en su logo ahí, o sea, la gente sigue pensando en la Comisión de Emergencias o de Atención de Desastres, pero muy pocos hablan de una comisión y de una política pública país de prevención o de atención del riesgo, ¿no? Que es un poco tu área dentro de la comisión. Pero existe, o sea, aquí el tema importante es indicar que el riesgo nosotros lo vemos como la probabilidad de que hayan daños. Ajá. Ese es el riesgo. Entonces vamos a poner el ejemplo muy sencillo. Tenemos la amenaza volcánica, vamos a hablar con el volcán Poás, tenemos la amenaza volcánica, es de origen natural, no la podemos controlar, ella hace lo que quiere, el volcán hace lo que quiere, ¿verdad? En ese sentido, ahí está, hay días que está mejor que otros, hay días que podrá tener actividad, esa es la parte de la amenaza. La vulnerabilidad es cuánta infraestructura o asentamientos humanos o actividad productiva está tan cerca, digamos, de que ese volcán que haga erupción podría afectarlos. Claro. Y obviamente el riesgo es de que si esa amenaza que puede hacer erupción y hay infraestructura importante se juntan, ¿verdad? Entonces podría haber daños, y ahí es donde hablamos del riesgo, o sea, el riesgo es la probabilidad de daño. Claro, y que uno normalmente dice, mira, es que un volcán hace erupción, ¿verdad? Cada 50 años, o un volcán tiene un evento significativo cada cierta cantidad de años. Lo que pasa es que desconocemos cuándo va a ser y además del tamaño que va a ser, ¿verdad? Aunque hoy en día los instrumentos científicos, por ejemplo, en materia volcánica son muy precisos. Tengo en la mente para preguntarte los eventos que sucedieron recientemente en el volcán en Guatemala, ¿no? Y de la situación, digamos, de desastre que provocó. Infraestructura turística, muy parecida a lo que tenemos hoy en el volcán Poás o el volcán Arenal o el volcán Turrialba, infraestructura agrícola, ¿verdad? Carreteras, puentes, que si se combina, por ejemplo, con un evento de carácter lluvioso, ¿verdad? Podría también asociarse con tapones en los ríos, con correntadas. Es decir, nosotros de verdad tenemos un país hermoso, pero ese país hermoso nos lleva a ser muy vulnerables, ¿no es cierto? Vamos a ver, hay algunos principios. Uno, somos un país multiamenaza. O sea, nosotros tenemos en todo el territorio todas las amenazas. Y cuando hablo todas es de origen físico-natural, pero también socio-natural, porque las inundaciones y los deslizamientos, muchos son por la acción humana. Sobre todo, por ejemplo, lo que más digamos, los ejemplos más claros son, por ejemplo, las carreteras. Las carreteras son cortes que se hicieron en cerros, ¿verdad? Donde hoy por hoy generan un mantenimiento muy costoso y hay caída constante de tierra, ¿verdad? Deslizamientos y hay toda pues un problema. Pero también tenemos amenazas antrópicas muy importantes. Dentro de ellas, por ejemplo, todo lo que es la parte de los incendios. O sea, los incendios en estos momentos, los incendios forestales, entran allí, los incendios estructurales. Para los que nos están viendo, antrópicas, ¿qué significa esa palabra? ¿Cómo entenderlo desde la perspectiva de nuestros oyentes? Causadas por la acción humana directa. Okay. Efectos del ser humano. La acción del ser humano directamente, ahí entran, por ejemplo, las amenazas tecnológicas que pueden ser de origen químico, radioactivo, ¿verdad? Entre ellas, entonces, aquí, condiciones, por ejemplo, de sabotaje, cuando hay una situación de guerra también, o una cosa de ese tipo. También entran. Entonces, como para devolvernos, el país tiene el territorio y sus condiciones y su historia hecho que tengamos ese escenario de multiamenaza. Están muchas condiciones de vulnerabilidad a lo largo. Por ejemplo, cuando hablamos de condiciones de vulnerabilidad así al vivo,
desde el punto de vista de asentamiento humano e infraestructura, los precarios son parte de los asentamientos informales en el país, en el gran área metropolitana, que tienen condiciones pues más deterioradas en términos integrales, que hace que dependiendo de un evento sean más expuestos, podrían tener la probabilidad de afectación mayor. Claro, este tipo de, por ejemplo, cuando hay una cuartería o cuando hay un deslave y en medio de un precario o un... Perdona, digamos, ahora uno siempre está pensando en la gente que se le mete al río, ¿verdad? Entonces, cuando hay una inundación y todo esto, digamos, ustedes probablemente hacen estimaciones del riesgo, de cuánta gente podría verse afectada si se crece el río Tiribí o el María Aguilar o el Virilla o cosas así en todo su recorrido y cuánto sería la afectación. Ahora que estás hablando de estos asentamientos, por ejemplo, la Carpio, los Guido, estos que son muy grandes y que están en condiciones bastante vulnerables. Por ejemplo, la vulnerabilidad a incendios o cosas por el estilo. ¿Eso también entra dentro de lo que la comisión hace? Sí, por ejemplo, los datos es interesante. En el Cantón de San José, los dos eventos más frecuentes en la ciudad, ya como una expresión, son los incendios estructurales y las inundaciones recurrentes. Ajá. En el periodo seco es donde más hay incendios y uno de los principales problemas son en las cuarterías. Las cuarterías son una actividad ilegal, ¿verdad? Que no tiene patente comercial porque es ilegal, que se hacen al margen de la ley, por tanto, y que sin embargo reúnen condiciones muy físicamente, ¿verdad? Muy con muchas propicias, con mucha carencia, y los principales problemas son incendios por las características, digamos, de la forma en que manipulan y hacen uso de las instalaciones eléctricas. Entonces, claro que tiene que ver en ese sentido. Yo lo que quería decirles es que nosotros, digamos, el tener los escenarios de riesgo, hoy por hoy, los científicos han evolucionado a escenarios probabilísticos, donde en los escenarios probabilísticos, por ejemplo, podemos decir si bajo ciertas condiciones esto es lo que vamos a tener. En el caso de las inundaciones, por ejemplo, todos los estudios hidrológicos nos permiten determinar que a tanta velocidad, que a tanta profundidad, o dependiendo, digamos, si son periodos recurrentes, o sea, una serie de elementos que nos pueden decir, generar escenarios. Esos escenarios tienen un fin, que es, desde el punto de vista preventivo, que es cómo los vamos a utilizar para la planificación de la tierra, cómo vamos a utilizar los escenarios de riesgo que nos dan con ciertas condiciones, ya sea para inundaciones urbanas, ya sea para un tema de actividad volcánica, ya sea para un tema de deslizamiento, a la hora desde los planes reguladores, voy a decir cómo voy a regular esas zonas y voy a tomar decisiones importantes, ya sea en atrevernos a decir que una zona es no mitigable, que es una medida extrema, o decir es mitigable, pero para que usted construya fuera, estoy hablando fuera de la zona de protección, tengo que cumplir con A, B, C requisitos, ¿verdad? Donde haya responsabilidad al desarrollador, al que va a construir. Bueno, y de eso tal vez sería importantísimo que usted nos cuente, porque lo que uno encuentra en la, digamos, en el discurso oficial de la comisión, en los discursos de personas que están, digamos, vinculadas a las universidades, el mismo Ministerio de Vivienda en ciertos momentos que tiene a cargo, digamos, el tema de asentamientos humanos y demás, es un discurso, pero cuando se va a nivel municipal, y en particular las municipalidades que están más relacionadas con el tema de nuevas construcciones y nuevos asentamientos humanos, la verdad es que hay muy pocos planes de emergencia o planes de, digamos, de desarrollo territorial, el plan regulador, exacto, aprobados y debidamente, no solo aprobados, sino que debidamente fiscalizados por las municipalidades, porque ya no solamente es que esté aprobado, sino que efectivamente los permisos de construcción, las actividades de mejora que se hacen, y uno encuentra mucha, inclusive, infraestructura pública, escuelas, colegios, hospitales, clínicas, carreteras que se construyen en áreas muy cercanas o dentro de áreas propensas al riesgo.
¿cómo es que, o sea, cómo se enfrenta ese gran desafío en el área con estos pocos instrumentos? Porque la comisión, ¿verdad?, tiene pocos instrumentos, diría, legales y institucionales. Bueno, a ver, son varios elementos. Nosotros tenemos dos instrumentos de planificación fundamentales. Uno es la ley, obviamente, la 84-88, que le da la responsabilidad a todas las instituciones del Estado de trabajar en la prevención. Y hay que entender también las competencias, o sea, la Comisión de Emergencia es la rectora, pero cada una de las instituciones tiene instrumentos propios que le permiten ejecutar sus competencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una ley general de salud que coadyuva, está, digamos, toda la ley, todo el tema de punto de vista de planificación urbana. Podemos irnos a cada una de las leyes porque todas coadyuvan en el proceso. Lo otro es, tenemos una política nacional de gestión de riesgo, que la política da el norte de cuál es, hacia dónde tiene que avanzar el país. En términos, nosotros trabajamos en 3 subsistemas: el subsistema de reducción del riesgo a desastres, el subsistema de preparativos y respuesta y el subsistema de la recuperación. Eso es muy importante porque significa que en todo el proceso nosotros tenemos injerencia y los actores. Lo otro es que la responsabilidad de la reducción del riesgo no es únicamente de la comisión, y ese es el error cuando podríamos tener esa interpretación. La política dice, y ese es un aporte importante de la ley 84-88, que la ley creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Qué significa? Que todos somos corresponsables y hay una rectoría. Entonces, aquí vamos al tema de las municipalidades. Las municipalidades tienen responsabilidad en la administración de su territorio, que es su cantón, y tienen los instrumentos. Pero tienen 2 instrumentos, tienen los planes reguladores, pero también tienen la parte programática. O sea, hay un instrumento muy importante que es el Plan de Desarrollo Municipal. En el Plan de Desarrollo Municipal, si todas las municipalidades incluyen el tema como parte de, se vuelve transversal y se logra hacer. Vamos a ver un tema tan sencillo, dice uno, pero tan elemental, o no sé, que es el tema de la infraestructura resiliente. Todas las municipalidades o instituciones que construyen su infraestructura, ¿qué debemos trabajar? Que sea una infraestructura segura, una infraestructura que tenga análisis de riesgo y que esté hecha para que soporte eventos importantes. Como cuando usted diseña un puente y dice, este puente lo diseño para alguna corrida de modelo para que me soporte tales condiciones. Pero le voy a poner un ejemplo para que usted vea, digamos, lo difícil que es, o no lo vea, sino que nuestros oyentes también vean lo difícil que es gestionar en un ecosistema social como el nuestro. Nosotros tenemos ahora 82 municipalidades. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Heredia, para todos es conocido su cuenca del río Pirro, ¿verdad? Tiene un potencial desastre natural asociado con deslaves y con el crecimiento, digamos, de los niveles del agua. Buena parte de las razones es el desorden del territorio, ¿verdad? El territorio en la parte alta está de alguna manera bajo pendientes y niveles de escorrentía muy altos, y en la parte baja está sobrepoblado. Sí, entonces tenemos un problema serio cuando hay, por ejemplo, lluvias intensas, que es un tema común en la situación del Valle Central. Pero claro, entonces la municipalidad de Belén dice, porque yo tengo que hacer un puente de este tamaño con una quebrada a la que más bien tengo que hacerle, ¿verdad?, una excavación para que pase no sé cuánta agua, y esa infraestructura me cuesta el doble o el triple para poder sostener el crecimiento de permisos de construcción allá en San Rafael de Heredia, que eso lo recibe otra municipalidad y recibe los ingresos. O sea, porque estamos en un ecosistema social donde no necesariamente las decisiones de uno afectan solo a ese pequeño factor, sino que afectan a todo el ecosistema. Eso es un solo ejemplo, para decirle uno de tantos. A ver, es que este tema es muy complejo y tiene muchas formas de abordarlo. Lo que nosotros podemos concluir es que el tema de riesgo es un tema del desarrollo, que si no está abordado en las agendas de desarrollo de las municipalidades, de las instituciones, no se va a resolver, porque entonces nos lleva únicamente a atender emergencias,
a prepararnos, que es muy importante, prepararnos nos lleva a mitigar, que es muy importante, inclusive el concepto de mitigar, la mayoría de la población visualiza mitigar con hacer obras hidráulicas, ¿verdad? Con hacer muros de contención, con hacer vados, con hacer limpieza de cauces, ¿verdad? El pozo más hondo. Sí, ¿verdad? O sea, pero nosotros debemos partir de un principio. El país es de multiamenazas, el país realmente y tiene condiciones de vulnerabilidad propias del desarrollo del país. Entonces, significa que en el territorio tenemos que aplicar todas las acciones, tanto de reducción, de prevención, de mitigación y de preparación. Todas tenemos que aplicarlas. Uno lo ve, digamos, y cuando digo que es todas es la combinación de todas. Por ejemplo, la educación, la información, la comunicación, la organización comunitaria. Por ejemplo, que el tema esté en la currícula de las carreras profesionales de la Universidad Nacional. Es muy importante desde el origen de la formación en muchas carreras. O sea, la lucha en el tema es hacerlo de todos los ángulos posibles, ¿verdad? Una comunidad, nosotros decimos, bueno, nosotros no podemos evitar que la época de huracanes, ¿cierto? Pero nosotros podemos preparar a esas comunidades para que estén más organizadas para aspectos tan sencillos. Normalmente nosotros tenemos influencia indirecta, es más agua que vientos, pero cuando hay un poquito de vientos uno se sorprende de ver cómo las casas se destechan. Y fíjate que es que las casas, la mayoría no están pegadas, o sea, mucha gente se descuida y no la tiene con clavos, porque uno dice, ¿cómo esas láminas salieron tan sencillamente? O sea, por ejemplo, tan sencillo como esto, en la época seca, muchas de nuestras familias tienen árboles de aguacate en los patios, y muchas se les olvida limpiar las canoas, y entra la época lluviosa en mayo, y muchos techos colapsan, porque el peso del agua con las hojas de aguacate hizo que colapsara. O sea, yo quiero hablar de que el tema de la prevención, por eso digo que es una corresponsabilidad desde el ciudadano hasta las autoridades. Pongo ejemplos. ¿Por qué en el sistema de alcantarillado de las aguas de lluvia de la ciudad, que son para llevar aguas de lluvia, por lo tanto, en periodo seco, deben estar secos, por qué nosotros ahí tenemos siempre agua? ¿Y por qué hay inundaciones donde sacamos árboles de Navidad? ¿Verdad? Operativamente las municipalidades sacan árboles de Navidad, sacan electrodomésticos, sacan de todo, bolsas de basura, porque aquí, aparte del tema de que el tema es parte del desarrollo, aparte de que tenemos que aplicar la regulación del territorio, de que tenemos que invertir en infraestructura segura, hay un tema de prácticas socioculturales que afectan mucho el tema. ¿Y qué estamos haciendo, aprovechando todo esto? Estamos cayendo un poco a una discusión riquísima, y perdón, Jota, que te estamos dejando de lado. No, yo aquí estoy como... yo aquí estoy como de esos porteros de los equipos buenos cuando juegan contra el malo. Ajá. Nada más viendo el partido, ¿eh? Pero no importa, yo aquí estoy igualmente estoy disfrutando y aprendiendo. No, y muy importante lo que decís, pero sobre todo, digamos, ahora que vamos a ver eventos deportivos o eventos masivos, ¿verdad? Donde se concentra mucha gente, hay concentración también de riesgos, y eso también tiene que ver. Y digo esto por lo siguiente: mucho de lo que sucede es en este tema de la cultura del riesgo, es que eso se tiene que llevar casi que en el ADN desde pequeño, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo en materia de prevención en las escuelas, en el pensum de las escuelas, de los colegios? Porque probablemente todo este tema termina siendo un problema cultural. Si la persona está bien formada en el tema de gestión de sus riesgos, del riesgo alrededor de su casa, de su comunidad, si llega a ser un alcalde, si llega a ser un municipio, va a poder interiorizar eso y va a poder ponerlo como parte de su agenda. Es decir, al final todo termina siendo un tema de cómo nos apropiamos de una cultura, ¿no? Por supuesto que a través de la educación, pero tiene que haber algo más. ¿Qué programas tiene la Comisión Nacional de Emergencia en ese campo? Mire, yo siempre me he hecho la pregunta de cuánto ha invertido el Estado costarricense en educación ambiental. Y me gustaría saber en datos cuánto ha invertido. Pero sabemos que ha invertido millones desde hace muchas décadas. Y entonces siempre uno queda con la inquietud: ¿por qué si hay tanta inversión en toda la parte de la educación formal y no formal? ¿Por qué los ríos
metropolitanos siempre están sucios y con bolsas de basura. Siempre he reflexionado y he pensado que en este país hacer un cambio en las prácticas socioculturales parece que solo lo resolvemos, y hay muchos esfuerzos, o sea, hay cantidad de organizaciones, de programas, pero aún así, el área metropolitana sigue teniendo problemas en los ríos. Y ahí muchas veces pienso que la única alternativa que veo, y es muy personal, es cuando existe la sanción. Porque en estas décadas cuesta ver cambios importantes. El tema de riesgo no es la excepción. El tema de riesgo a desastres, que está muy vinculado, es igual. El Estado costarricense ha invertido mucho en educación, en sensibilización, en comunicación. Y es un tema, y también se ha invertido en las escuelas. Desde los 80s, con el programa en centros educativos orientado al tema curricular, al tema de preparativos y respuesta, al tema de las mejoras en la infraestructura educativa, que es muy, muy importante, porque además no solamente que el tema esté en la currícula, sino que si hay un evento sísmico, por ejemplo, entender que nuestras escuelas deben tener condiciones desde el punto de vista de vulnerabilidad estructural que genere condiciones. Pero además de eso tenemos muchos territorios recurrentes, o sea, nosotros sabemos que hay territorios a lo largo del país, por ejemplo, propensos a inundación. Sí, todo lo que es Parrita, toda la parte baja, o Limón en cierta época, además cuando la vertiente del Caribe está con inundaciones, pues es diferente a la vertiente del Pacífico, ¿verdad? Temporalmente, geográficamente es diferente. Siempre tenemos, entonces, claro que sí ha habido inversión, claro que hay programas para llegarle a las instituciones, pero yo insisto, eso es un trabajo de todos. Y cuando digo que es un trabajo de todos, primero que debe ser parte del ADN, o sea, ya no es suficiente un programa donde yo trabaje 5 años y después termina el programa, y dónde está la sostenibilidad de eso. O sea, tiene que ser un ADN. Y aquí un poco para resumir esto, el tema, hay un ejemplo muy interesante que es la cultura japonesa. ¿Verdad? En la cultura japonesa nosotros aprendimos que ellos hacen el tema, digamos, de ir contando la historia a su generación de cómo es el tema de los riesgos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros en nuestra cultura más bien es el olvido. Es como, no recordemos porque hace daño, no recordemos porque es un mal momento. Mientras que en la cultura japonesa se enseña a la memoria histórica. Y en la memoria histórica, y es súper interesante estar uno en Japón y, por ejemplo, ver que después de un terremoto hacen el museo para recordar, y quienes te reciben y te cuentan, todo es las personas adultas que vivieron. Entonces hay muchos aspectos interesantes, digamos, por ejemplo, el tema de la organización comunitaria. O sea, la organización comunitaria para trabajar la parte de los preparativos de respuesta en nuestro país es fundamental. Es fundamental, o sea, la comunidad organizada, que hay mucha en el país, es la primera respuesta ante un evento, claro. Es la primera respuesta, ¿verdad? No va a llegar nadie primero, son los únicos que van a estar ahí. Entonces, los esfuerzos son muchos a lo largo de estos años. Aquí lo importante es, bueno, y lo hemos visto también en últimas emergencias, aunque no es un elemento, digamos, pero nosotros realmente, nuestros eventos, hay muchos daños, sí, hay daños importantes en infraestructura, en la parte agropecuaria, sobre todo las inundaciones, hay mucha afectación en la parte agropecuaria. Pero en comparación con otros países, el número de muertos se ha reducido. Pero a eso quería yo llegar. Lo mío es la salud pública, entonces yo voy por ese lado. Entonces yo voy por ese lado. Y precisamente ese es un tema que yo te quería consultar, porque yo podría tener la percepción del dato que acabas de dar, que afortunadamente, y después de muchísimo trabajo y después de muchísimos esfuerzos, en Costa Rica las pérdidas materiales pueden ser cuantiosas, pero las pérdidas humanas cada vez son menos, mucho por la gestión organizada de Cruz Roja, policía, tránsito, la coordinación de la Comisión Nacional de Emergencia, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera, yo creo que el hecho de tener mapeados los riesgos en el momento en que se comienzan a presentar esos escenarios bajo los cuales la probabilidad de el desastre se comienza a presentar y se da la alarma, hace que se reduzcan muchísimo los daños en vidas humanas.
pero esa es la percepción que yo puedo tener. Vos tenés, me imagino que tenés datos un poco más duros para ver si efectivamente se ha logrado de manera sustancial reducir o por lo menos tener una tendencia a que cada vez haya menos pérdidas de vidas humanas, que pueden ser pérdidas completamente por muerte o por lesiones o cosas parecidas. Es interesante porque antes los desastres en el mundo se medían por el número de muertos, ¿verdad? Eso era como, eso cambió, ¿verdad? Inclusive hay un artículo interesante sobre mitos y realidades, ¿verdad? Que lo empezó a trabajar la Organización Panamericana de la Salud, mitos y realidades, y dentro de eso estaban que el número de muertos determinaba un desastre, ¿verdad? En esa evolución histórica, claro que no, es un dato muy importante, pero un desastre es el momento en que un territorio pues no hay capacidad de manejar todo lo que está ocurriendo ahí y hay una afectación integral. Efectivamente, nosotros como país hemos disminuido el número de muertes y tiene que ver con información, tiene que ver con organización, tiene que ver con alertamiento, es muy importante. Ajá. O sea, las alertas tempranas tienen que ver con eso, porque la alerta temprana no tiene que ser un tema que dependa de una sofisticación, digamos, de una sofisticada tecnología, sino la alerta temprana tiene muchas formas de hacerla y lo importante es que uno como ciudadano conozca dónde vivo, conozca el territorio. Yo siempre hay una anécdota, es una anécdota, pero digamos, una anécdota, pero de un evento que fue para César en el 96. Por eso es muy importante cuando se dan los avisos, cuando se da la información oficial y cuando se dan las alertas y también la parte, digamos, de comunicación. Porque en el César en el 96, me acuerdo que Rivas de Pérez Celedón se afectó mucho. Pero recuerdo que la información decía el tema de la región Brunca, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo no me siento parte de un territorio? Cuando yo por diferentes factores no me veo en el territorio. Entonces eso es la región Brunca, no es aquí. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos el territorio, dónde vivimos, qué parte somos. Nos pasa un río, una quebradita. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, hay otro aspecto, preguntarle siempre a las personas mayores, porque de repente te dice el abuelo, mira, yo tengo que vivir aquí 60 años y aquí nunca ha pasado nada, ¿por qué va a pasar ahora? ¿Verdad? Pero resulta que todo ha cambiado, resulta que los eventos extremos son eventos extremos, sí. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos, todos los elementos son importantes para reducir el número de vidas, digamos, de pérdidas, perdón. Y el otro aspecto importante es que también hay una tendencia a pensar que las emergencias locales no generan daño. No, las emergencias locales pequeñas, que nosotros llamamos, sí generan mucha afectación al sistema, ¿verdad? Lo que pasa es que una cosa es cuando es una emergencia nacional, que hacemos un decreto de emergencia, pero si yo si en la ciudad, si en el área metropolitana, todos los periodos lluviosos, el mismo puente se me daña, la misma carretera, tengo los mismos huecos, y yo empiezo a sumar y sumar y sumar, ese dato de afectación de emergencias locales puede ser hasta superior a un dato de un evento importante. Y a eso iba. Una de las cosas que de alguna manera vale destacar, porque en este país hay una cultura de la devaluación de lo que se hace de una manera muy, muy fácil. La gente muchas veces pasa por alto los esfuerzos que se hacen por construir institucionalidad. Y en una visión, digamos, retrospectiva, de verdad que uno ve mejoras en algunas instituciones. Definitivamente la ley que financia los institutos encargados de la sismología en las universidades ha dado un salto cualitativo y yo diría que un salto de calidad a la información científica que se produce en las universidades y obviamente que se transmite a los tomadores de decisiones. Pero hay otro ejemplo enorme, el cambio en la ley que financió la Cruz Roja ha permitido tener una entidad modernizada, tecnológicamente muy preparada, de hecho con un centro de desastres que es conocido en América Latina como un ejemplo, ¿verdad? De hecho, yo diría que es uno de los lugares, hemos visto allá 2 o 3 presidentes desfilar por ahí ante situaciones de emergencia, pero no solo porque es un centro que permite la gestión adecuada, sino porque hay
condiciones tecnológicas, condiciones de trabajo, y así podríamos ir sumando. Ahora, cuando tenés que integrar 82 municipalidades con municipios de localidades distintas, con intereses, ahí es como cuando se vuelve un poquito mucho más complejo. Pero de verdad que yo lo que quiero decirte es, de verdad que yo siento a lo largo de estos años una mayor conciencia pública, ¿verdad?, de esa necesidad de articular esfuerzos en pro de las emergencias. Y hay una pregunta que la dejo para que Jota también la revuelva y la conteste, Jota, porque usted tiene mucho que ver con ese tema, y es cómo nos está afectando el cambio climático global, la gestión del riesgo. Yo quería, antes de eso, que yo creo que es un tema crucial, porque más allá de alguno que otro ocurrente que crea que no hay... Entre ellos el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Uno que otro ocurrente. Vamos a ver, cuando a mí me llamó muchísimo la atención esta aseveración que hacías de la memoria. A mí me llama muchísimo la atención cuando después de un partido de fútbol los narradores dicen que Leiner Vargas hizo un partido para el olvido, porque jugó malísimo, ¿verdad? Y yo siempre digo, ¿cómo para el olvido? Ese lo debería de recordar para toda la vida, precisamente. Estás hablando del hondureño que no metió el gol el domingo, por ejemplo, llegó mal preparado, llegó desconcentrado, psicológicamente caído, qué sé yo, que tiene que reconocer qué fue lo que hizo para no tener una buena noche o un buen partido. Lo mismo pasa con nuestra historia. Yo, a principios del año pasado, hicimos una excursión con compañeros de trabajo y algunos allegados al Cerro Chirripó, y resulta que me encontré un camino bastante fregado, y cuando veníamos bajando se veía a tu querido Pérez Celedón con muchísimos deslaves y una cosa bastante tremenda. Y entonces uno dice, cuando vos decís, bueno, es que en los últimos 60 años cambió mucho el mapa nacional, porque ya tenés, o sea, la frontera agrícola se expandió, porque donde había árboles ya no los hay, porque donde había árboles ahora hay casas, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, yo creo que todo eso, y doña Marcela, que me está viendo desde la casa, que te manda saludos, me dice que ¿qué pasa con los planes? ¿Qué pasa con los proyectos? ¿Qué pasa con la evaluación? Ahora vos estabas hablando de las municipalidades. Bueno, entiendo que todas las municipalidades tienen comités locales de emergencias, pero definitivamente la planificación, por ejemplo, yo no sé cuántos alcaldes o candidatos a una alcaldía propondrán dentro de sus programas de que va a gestionar mejor el riesgo. Gestionar el riesgo, o un plan, por ejemplo. ¿Cuál se atreverá a decir que va a gestionar un plan de, ¿cómo es que se llama? Mitigación. ¿Cómo se llama? Sí, un plan de gestión de riesgo o un plan regulador. Que no tenemos plan de regulador. Yo me comprometo que ahora sí vamos a tener. Seguramente ahí no tiene votos el pobre alcalde. Yo no sé cuántos lo hacen. Entonces, me parece muy interesante, porque uno puede ver esfuerzos aislados por un lado. Uno dice, bueno, tenemos un código sísmico, gracias a Dios. Tenemos una Cruz Roja súper competente, gracias a Dios. Tenemos un Cuerpo Nacional de Bomberos financiado también por ley, por medio del Instituto Nacional de Seguros, que es súper competente también. Y entonces todas estas cosas ayudan a que la mitigación en muchas de las emergencias sea muy eficiente, pero reconocemos que muchas de las causas tienen que ver con planificación, digamos, o con la no planificación más bien. Y por supuesto lo que decía Lorena, si durante, uno lo ve, o sea, las primeras lluvias en San José y se inunda toda la avenida Segunda por basura que hay en las alcantarillas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, y bueno, Lorena trabajó, bueno, todavía trabaja en la Municipalidad de San José y sabe muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, digamos, desde la comisión, y
quizás es la pregunta, desde la comisión, ¿se asesora a las municipalidades, se trabaja con ellas, se les guarda cierto respeto a las decisiones que ellos tomen, o hay más bien, digamos, alguna aplicación de esa ley con respecto a ellos? ¿Cómo se trabaja? Bueno, este tema es tan complejo, ¿verdad? Pero vamos a ver, para reducir el riesgo, insisto, el tema tiene que trabajarse desde la agenda de desarrollo de todo el sector, tanto la parte sectorial como la parte municipal. En el caso de las municipalidades, hay varios instrumentos. El plan de desarrollo, que yo insisto que es el instrumento donde el tema tiene que estar totalmente transversalizado, y está la regulación del territorio. Es interesante porque el tema de los planes reguladores es un tema, digamos, que lo hemos analizado en muchos espacios, esa herramienta en particular, y sabemos que más o menos de las 82 municipalidades, 40 tienen planes reguladores, de los cuales como 20 son parciales, ¿verdad? Lo cual no significa que la variable de riesgo sea transversalizada en los planes reguladores, porque ustedes saben que los planes reguladores tienen que llevar el tema del riesgo, que es nuestra lucha, pero además tienen que llevar el tema de CETENA, ¿verdad? Que ahí de alguna forma pues está el elemento. Entonces, no es un tema tanto de norma, es un tema de cómo yo lo llevo a la práctica. Entonces, por ejemplo, si unas municipalidades, las que están en estos momentos en proceso de actualizar los planes reguladores, tienen en primer lugar que tener la información científica del escenario de riesgo para poderlo incluir, porque la gran pregunta es ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es que yo tengo, yo tengo un plan regulador y qué es? Que entonces voy a poner el mapa de que hay una falla y entonces ¿qué voy a regular? No. Actualmente hay muchas formas de hacer análisis de riesgo y lo importante es tener escenarios y cómo yo lo hago. Sí hay casos especiales, la Municipalidad de San José, por ejemplo, ha logrado en el plan regulador vigente regular las áreas a problemas de inundación y de inestabilidad de terrenos con metodologías probabilísticas, y lo ha hecho, digamos, Escazú, lo ha hecho Turrialba, hay muchas que lo están haciendo. Por ejemplo, el tema de la regulación del volcán Arenal, que fue diferente porque fue una resolución vinculante de un estudio, permitió regular también el territorio. Entonces, sí hay instrumentos, sí se puede hacer. Además, también las municipalidades tienen un instrumento que es el acuerdo municipal que puede. Entonces, no es un problema tanto de instrumentos, sino es cómo lo estoy implementando. El otro tema es que la Comisión de Emergencia, por ley, tiene la responsabilidad de la asesoría. Y entonces en esa asesoría pues lo ha hecho siempre con programas directos digamos, de acompañamiento a las instituciones. Ahorita estamos trabajando en cómo fortalecer aún más la relación con las municipalidades, ¿verdad? Mediante una estrategia de acompañamiento en dos sentidos. Cómo las municipalidades tienen que introducir el tema en su planificación y presupuestación, claro. Y dos, que es otra cosa complementaria, que es que la ley establece los actores del sistema en el artículo 10. Entonces resulta que en preparativos y respuesta, porque yo sí quiero separar, en preparativos y respuestas, la ley nos dice que tienen que haber comités municipales, que son instancias para coordinar los preparativos y respuesta, no la prevención, no la reducción del riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, por ley, todos los alcaldes o alcaldesas son el encargado de los comités de emergencia en cada municipalidad. Son para ese fin. Ahora, ese fin es muy importante, pero el otro fin, y es en el que nosotros estamos en la línea, claro, queda como escondido. Es la parte del desarrollo. O sea, la ley dice que todas las instituciones, todas, tienen que presupuestar para trabajar en prevención, pero no dice cuánto. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestro acercamiento con las municipalidades? Es decir, bueno, ¿cómo hacen para presupuestar y empezar a invertir? ¿Verdad? ¿Para empezar a invertir en qué? Empecemos. Iniciemos con que la infraestructura que construyan sea segura, con que sus salones comunales sean seguros, con que su red vial local sea segura, con que sus puentes sean seguros. Con que sus permisos municipales no se den en zonas de riesgo. Con que inviertan en estudios o hagan alianzas con el ente rector para disponer información adecuada para decir yo voy a regular, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a regular? No siempre hay que decir que no, se puede decir que sí, pero con responsabilidad. O sea, si hay una zona fuera de la zona de protección, obviamente siempre fuera de la zona, que es una zona que tiene medidas de mitigación, se puede hacer. Claro.
¿verdad? En ese caso, ¿cómo voy a ir trabajando los asentamientos informales? ¿Cómo voy a ir haciendo una transferencia para crear condiciones seguras desde muchas ópticas? Desde lo más complejo que es pensar en una reubicación del asentamiento, hasta ir invirtiendo y trabajando en preparativos, en sistemas de alerta temprana, en mitigación, en creando condiciones. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, en ciudades como en Colombia principalmente, en ciudades como Medellín, en Bogotá, en Manizales, donde asentamientos informales han hecho una inversión en mitigación, generando condiciones de conexión, digamos conectividad, y generando mejores condiciones de seguro, porque no siempre se puede reubicar, no siempre. Y lo otro, yo insisto, también aquí hay un tema de corresponsabilidad individual. Yo sé que muchos dicen que es un tema socioeconómico, pero mira, si yo tengo una casa y sé que la parte de atrás quedó como patio, porque tal vez se fue la parte donde fue el relleno, tengo que tener conciencia y compromiso de que por qué voy a hacer ahí una ampliación de mi casa fuera de orden, cuando en algún sismo o en un evento, porque además pueden darse lluvias con un sismo, se me va a ir la casa. O sea, también por eso te digo que es un tema de corresponsabilidad de todos. Y un llamado que siempre hacemos a la población es, nosotros siempre cuando vamos a hacer una inversión, informémonos de dónde vamos a hacer la inversión, ¿verdad? Porque muchas veces eso que decimos es que hacemos la inversión en la llanura del río, pero también hacemos una inversión y hacemos un talud y nos quedamos a la par del talud. Entonces hay muchos aspectos que es importante siempre informarnos, ¿verdad? De conocer dónde habitamos y cuál es esa relación que tenemos. Sí, yo creo que definitivamente la cuestión de los riesgos a los desastres, que muy probablemente eso es como cuando uno habla de medio ambiente y uno dice medio ambiente y uno desastre natural, ¿verdad? Es como que el desastre tiene un apellido y es natural cuando ya entendemos que, como decía Lorena al principio, es bastante discutible cuán natural es ese desastre cuando tenemos una enorme responsabilidad por todo lo que nosotros hemos aportado a eso. Ahora, yo estaba pensando, ahorita yo digo, puchis, qué interesante sería si yo en mi currículum, vamos a ver, si yo en el programa de mis materias en la carrera de veterinaria meto lo de la prevención de riesgos o la gestión de riesgos, la prevención de desastres, porque yo estoy en ganadería. Entonces, claro. Y como precisamente estamos en la producción animal sostenible, tenemos que identificar las zonas donde definitivamente la frontera agrícola no tiene mayor chiste, porque la calidad del pasto es muy malo, porque una cosa y la otra, que hay que tener zonas de contención, que una cosa y que la otra, que muy probablemente al estudiante le resulte lejano y dice, ¿y eso qué tiene que ver con las vacas y con la producción de leche? Pero en realidad estamos hablando de que efectivamente tiene muchísimo que ver. Lo mismo probablemente pensés vos en la economía y cosas por el estilo, porque al ¿dónde ubicamos las empresas? Por ejemplo, es uno de los grandes preocupaciones, digamos, ¿dónde ubicamos el parque empresarial? ¿Por qué lo tenemos tan disperso, tenemos, por ejemplo, gente usando químicos en medio de la ciudad, gente usando cierto tipo de gas hacia ciertas condiciones en medio de una población muy cercana? Hemos tenido emergencias aquí en la ciudad de Heredia por incendios muy cerca de poblaciones. Sí, o la colocación de empresas con cables de alta tensión, prácticamente pasando por encima de poblados muy importantes. Y yo digo algo que es interesante, y es que hay veces las emergencias nos caen a los ticos por el pobrecitico. Y lo digo así porque, vean, en relación, por ejemplo, con el transporte del combustible, nosotros tenemos una de las flotillas de transporte de combustibles más viejas del mundo, ¿verdad? Y sin embargo, los ministerios encargados siguen autorizando la extensión del plazo para cambiar el cisterna, pero sabemos que, ¿verdad?, llevamos bombas de tiempo en nuestras carreteras bajo las condiciones climáticas que tenemos, y ahí van acompañaditos con el resto de los trailers o con el resto de los automóviles cruzando zonas urbanas, vehículos que son una bomba de tiempo. Entonces,
uno dice, y es que entonces, pobrecitico, el transportista tiene que hacer una inversión de un carro que debió haber cambiado hace 10 años y que no lo cambia. Igual nos pasa con los autobuses, igual nos pasa con una serie de servicios públicos en donde somos un poquito laxos en ocuparnos de, bueno, prevenir significa que un equipo tiene un cierto tiempo. Lo digo aquí mismo en la Universidad Nacional, ¿verdad? Ciertos equipos y ciertas infraestructuras que la gente todavía dice, no, es que todavía se ve que sirve, ¿verdad? Pero no, es que por favor, hay infraestructuras que ya no van más, ¿verdad? Tal vez, para retomar algo que explicaba Juan José. Bueno, primero que la prevención es una inversión, eso, o sea, no es negociable, es una inversión. Sí. Que no lo queramos ver así porque somos de corto plazo es un problema cultural. Por el punto de vista económico, la prevención es una inversión que nos permite, ante sobre todo eventos importantes, pues responder, ¿verdad? Y ser más resilientes, porque al final lo que buscamos es ser comunidades más resilientes. En el sentido, y lo otro es que desde el punto de vista económico, también se explica la importancia de la transferencia del riesgo a terceros, y son las aseguradoras, ¿verdad? O sea, cómo nosotros, por ejemplo, cómo la Universidad Nacional asegura su patrimonio, cómo nosotros aseguramos, y ahí son terceros, porque no es el Estado a sí mismo, porque obviamente no se puede. Y retomando el tema de la currícula, efectivamente, una de las grandes luchas ha sido cómo insertar el tema en la currícula de profesiones. La Universidad Nacional lo tiene en muchas, o sea, uno pensaría que la primera que lo tiene por un programa de la malla curricular es geografía, ¿verdad? Pero lo tiene en muchas carreras, muchas, y una de las claves es educación, porque son los maestros o los profesores los que van a trabajar. Y por ejemplo, en la carrera de acá, que usted pone el ejemplo, es fundamental. Mira, en estos momentos, cuando hay inundaciones en el Caribe, en el norte, uno de los más afectados es el ganado, ¿verdad? Obviamente los pastos, porque tanto nivel de agua por tantos días, entonces ya tiene toda la afectación, todo el estrés, aparte de que mueran muchas, ¿verdad? El estrés de ellas. Pero ahorita que estamos con el fenómeno de Enos, ¿verdad? Que estamos con el tema de la sequía, para el Pacífico, para Guanacaste, también entran, digamos, como uno de los sectores más afectados. Entonces el tema es totalmente vigente, está totalmente vinculado y tiene, o sea, ahí es entender en el análisis la conexión que hay, ¿verdad? Porque claro que se va a ver afectado. Entonces totalmente desatinado, ¿verdad? Sí, tengo que decir con mucha pena, que es un tema que se toca muy por encimita, cuando en realidad es un tema de alta profundidad, de alto impacto, dentro de lo que sería la actividad productiva y para la cual nosotros estamos formando nuestros futuros profesionales en medicina veterinaria que van a trabajar en producción pecuaria. Entonces, yo creo que, bueno, para mí viene a ser una llamada de atención. Yo en mucho tiempo de conocer a Lorena, nunca habíamos hablado de este tema. Tuvimos que invitarla a este programa para que nos viniera a contar un poco sobre esto, y yo creo que muy probablemente para ustedes, me imagino que habrá algunos comentarios o bastantes comentarios. Veo que el teléfono de Leiner vibra y vibra con los comentarios de ustedes, lo cual les agradecemos. Yo creo que la visita de Lorena ha sido bastante esclarecedora con muchos de los aspectos. En primer lugar, ¿qué significa esto de qué es una amenaza? ¿Cómo relacionamos la amenaza con un riesgo? ¿Qué es un desastre? ¿Cuál es el rol de la Comisión Nacional de Emergencias dentro de todo el proceso de la gestión del riesgo y de la atención de las emergencias? Muy importante, yo creo que es una llamada de atención para cada uno de nosotros, porque muchas veces nosotros sentimos el riesgo como algo muy lejano. Yo ahorita estoy pensando, por ejemplo, en el riesgo por dengue, o el riesgo por Zika o por chikungunya, ¿verdad? Son cosas son muy cercanas a nosotros, que es un riesgo al fin y al cabo, y que cuando tenemos un brote por dengue, en realidad lo que tenemos es un desastre en la salud pública, ¿verdad? Que se previene con prácticas socioculturales
simples, bastante sencillas. Hoy día vos hablabas del problema que tiene Belén por lo que ocurre en la zona alta de la cuenca, ¿verdad? Exactamente. Entonces usted dice, bueno, claro, si es que tenemos impermeabilizado todo el suelo en la parte alta, porque no sé cuánto es lo que dice la ley que tiene que quedar sin construir dentro de cada lote, si es un 20%, una cosa así. Pero como dice Lorena, o sea, se casó el hijo y entonces hay que hacerle un cuartito atrás, o resulta que quiero hacer un B&B y entonces alquilo atrás, construyo un cuartito y se lo alquilo atrás y entonces ya impermeabilicé aquello por completo y no nos estamos dando cuenta de que esa agua que no se filtró va a ir a dar a la alcantarilla y que entonces va a ir a dar al río y que entonces hay un gran problema. En otras palabras, yo creo que efectivamente, si bien es cierto, sí ha hecho mucho, la lucha es por la educación constante y por supuesto, cuando se llega a una municipalidad y se toca el tema, si ya hemos venido hablando de eso, yo creo que es bastante más fácil caer en eso. Más bien, entonces yo, pues agradecerte, Lore, porque definitivamente yo no lo había pensado en mis cursos, pero ahora ya lo estoy pensando. Y entonces creo que ha sido muy interesante este rato. Si suena que estoy cortando, es que ya se nos está acabando el tiempo. Sí, yo creo que pues agradecerle muchísimo. Yo espero que las preguntas que ya hemos hecho le hayan permitido también al Radio Escucha y al que nos escucha por Facebook Live, darse una idea de la tarea gigantesca, la responsabilidad tan grande que pesa sobre los hombros, no sobre los hombros de Lorena en particular, que obviamente lo asume como un reto, sino de todo el ecosistema institucional, de todas las instituciones involucradas. Y bueno, ha hecho un gran esfuerzo por hacernos creer, y creo que al final nos convenció de que la educación y el cambio de la cultura del ciudadano es la apuesta fundamental en este campo. Agradecerle muchísimo por venir, es que cordialmente invitada, de verdad, nuestra primera invitada de la sociedad civil. Por supuesto que en este programa hacemos énfasis en los sello UNA, ¿verdad? Así es que muy orgullosos de tenerla en la comisión. Siéntase usted en su casa, porque supongo que usted se considera o considera la Universidad Nacional su casa, y creo que quedan muchos temas en el tintero, pero esa es la idea. Reflexiones es eso, es permitirle a nuestros radioescuchas y a los que nos escuchan posteriormente por el Facebook, reflexionar hoy sobre desastres, sobre prevención y sobre gestión del riesgo, y particularmente con la persona que probablemente es una de las conocedoras de la temática de primera mano. Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos, y gracias a la comisión por permitirnos un ratito. No, realmente gracias a ambos por la oportunidad de venir a compartir, y estamos, pues, cuando gusten, podemos profundizar en temas más específicos. Inclusive yo creo que hay un tema importante que no lo atendimos, que es el rol de la Universidad Nacional como un miembro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, y la universidad tiene un programa, y ese programa lo lidera ahora Alice Brenes, y yo creo que sería súper atinado también que ella puedan traerla a esta mesa para que desde la universidad ella exponga en todos los espacios en que la universidad está, ¿verdad? Trabajando y aportando al país, desde la parte de la academia, la investigación, la extensión, los diferentes proyectos, y yo creo que sería súper enriquecedor. Pues genial por la recomendación, lo tendremos muchísimo en cuenta. De nuevo agradecerte, Lorena, por haber atendido la invitación tan gustosamente, no se hizo de rogar. Eso es parte del sello UNA, estamos a disposición de donde se nos ocupa el pueblo, y a ustedes invitarlos para que nos sigan el próximo lunes a las 3 de la tarde. Vamos a tener también un invitado muy especial. Esperamos que suele suceder cuando tenemos invitados de la sociedad civil que en la menos ocurre algún contratiempo. Esperemos que no haya, pero los esperamos el próximo lunes, siempre aquí en su programa Reflexiones Radio. Muchísimas gracias por su compañía. Hasta pronto.